Este podcast contiene lenguaje explícito y algunas ideas que pueden afectar la susceptibilidad de terceros. Se recomienda discreción. 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 ¿Qué onda, banda? Buenas tardes. Bienvenidos al podcast Cosas de Bici. En este podcast hablaremos de los distintos escenarios que rodean a la bicicleta. Me refiero a las cuestiones deportivas, a las cuestiones lúdicas, a las cuestiones recreativas. Este podcast está pensado para tener un invitado y este invitado nos platicará de sus experiencias y de su especialización en un tema específico. Por ser este el primer programa, el formato de este será así, pero en los siguientes programas el formato cambiará totalmente. Yo soy Antonio Duchamp, un apasionado de las bicicletas y apasionado de la literatura, pero también un apasionado de la voz y de sus consecuencias. Entonces, haremos esto consecuentemente con más invitados. En esta ocasión, me tomé la libertad de invitar a una persona que tengo en muy alta estima, que la conozco desde los primeros años de prepa y que desde entonces hemos mantenido una amistad fehaciente, fuerte. Nos hemos peleado, nos hemos dejado de hablar, nos hemos mentado la madre. Hemos pasado muchísimas cosas juntos, buenas, malas, enojos, frustraciones, muertes. Es una amistad realmente invaluable para mí. Ella es Mercedes. La he invitado a este primer episodio por dos razones. La primera es porque hace mucho tiempo me contó de que ella aprendió a andar en bici a una edad adulta y en mi cabecita de ese entonces no cabía esa idea. Yo pensaba en ese momento que todas las personas sabían por obligación saber andar en bici. Pero ella no sabía y una vez en la licenciatura se subió a una y la pobre casi se desnuca con un árbol. Entonces es ahí un poco mi inquietud y han pasado ya mucho tiempo, pero siempre esta cuestión, esta pregunta está ahí latente. Mercedes, ¿por qué a esa edad comenzaste a andar en bici? Cuéntanos un poquito. Hola Tony, pues primero que nada, muchas gracias por invitarme a este programa piloto, primer programa, programa de inauguración de Cosas de Bici. Bueno, como lo comentas, ya después tendrás más personas especializadas en pues, distintas modalidades de la bici, el enduro, la bici de ruta, la montaña, no sé, personas que conozcan de aspectos técnicos y eso. Pero bueno, comenzando por el principio, pues vamos a platicar un poco de cómo es que nos enseñamos a andar en bici, ¿no? Y bueno, pues para eso me va a tocar aquí hablar un poquito. Como ya lo comentas, yo aprendí a andar en bici hasta la edad de los 21 años, que bueno, para pues los parámetros normales de por aquí, digámoslo así, pues ya es vieja, ya es algo crecidita. Pero bueno, pues yo nunca había tenido una bici hasta esa edad, ¿no? No sé si sea por cuestiones patriarcales o qué sé yo, pero bueno, el chiste que, pues sí, que nunca había tenido una bici. Sí había tenido triciclo, ¿no? Porque le ayudaba a mi papá a vender y entonces había que transportar las tortas y eso, y tenía triciclo, pero pues la bicicleta no. Y fíjate que, pues como todos los niños o como todas las personas, pues siempre anhelaba lo que no podía tener o lo que en ese momento yo no podía hacer. Entonces,
sí que veía a las demás personas, a los demás niños andar en bici, y yo también quería hacerlo, ¿no? Pero bueno, pues no siempre es tan sencillo, y pues más cuando no tienes como en qué practicar o no sé, ¿no? Recuerdo que para mí la bici era como pues una cuestión mágica, ¿no? Eso de poderte suspender sobre las dos ruedas o de poderte mantener sobre las dos ruedas en equilibrio. Es que el equilibrio es una cuestión difícil, aunque no se trate de la bici. Pero, pues sí, ¿no? Me recordaba un poco como estas escenas de ciencia ficción, donde iban los soldados blancos esos de las guerras de las galaxias, que iban entre los árboles, ¿no? En sus naves estas, esquivando las balas y todo, ¿no? Pues para mí eso de montar en bici, no sé, como que me recordaba, era como lo más cercano posible, pues a eso, ¿no? A la magia, a la ciencia ficción, al poder hacer algo que hasta ese momento pues era imposible, ¿no? Entonces, una ocasión a los 21 años pues me lancé al auditorio. A los que sean aquí de Morelia pues van a saber dónde más o menos. Pues ahí conseguí mi primera bici. En ese momento bueno, no me animé a llevarla hasta mi casa, que yo vivo hacia el norte de la ciudad, aquí en Morelia, en el Realito. Entonces serán como unos 3-4 kilómetros, pero pues no me animé a llevarla porque pues aún no me sentía como con la suficiente pericia, ¿no? Me daba miedo con los coches. Y pues la primera vez que tuve una bici la tuve que transportar en taxi, precisamente hasta mi casa. Pero bueno, a partir de eso pues ya las bicis me han ahorrado muchos taxis y muchas combis, ¿no? Que ya hablaremos también de eso, que es otra de las ventajas de andar en bici. Órale, qué chido. Hasta entonces queda clarificada mi duda de por qué tan tarde, ¿no? Y es muy válido. La cuestión aquí es quitarse el miedo y todo eso. ¿Por qué desde el Audi? Bueno, el Audi pues es un tianguis muy grande que está acá en Morelia. Para las personas que no nos escuchen, que nos escuchen de otros lugares, es un lugar donde encuentra uno pues, lo que uno busca, ¿no? O sea, cualquier cosa, Audi. Es seguro a precios altos, a precios bajos, a como se deje el cliente, el Audi. Pero, ¿por qué no te aventaste desde el Audi? Ya que en esta andabas efusiva queriendo aprender. ¿Por qué no te fuiste desde el Audi a tu casa en bicicleta? No sé por qué. Es una distancia, pues se me hace un poquito corta, ¿no? Son como 3 o 4 kilómetros. Entonces creo que... Y por aquellos años, pues tampoco estaba tan poblado de coches. Entonces creo que pues se podía. Bueno, al menos pues yo pienso que se podía, ¿no? No sé, me puedo equivocar. Bueno, como te digo, yo aprendí a los 21 años a andar en la bici. Tardé como una semana en aprender, ¿eh? En una bajadita me enseñó un vecino, en una de rodado 20, que no era mía, era de él, de mi vecinito. Y bueno, como tú dices, andaba entusiasmada y fui por mi bici al Audi a la semana, entonces tampoco es que fuera muy buena en una semana para darle a la bici, la verdad todavía no le sabía bien, y por eso ya me fui en taxi. Pero ya casi no pago taxis, además de lo coda que soy, ya casi no pago taxis, entonces ese ya se desquitó con creces. Ya. Y sí, pues también la bicicleta, me imagino que fue una con velocidades, ¿no? Quiero suponer, con la que te compraste. Y la que te enseñó tu amigo, me imagino que si es una rodada 20, imagino que eran como tipo BMX, sin cambios. Y ahí pues hay una cuestión técnica, ¿no? De saber meter qué velocidad o qué velocidad para abajo, para arriba, para poder andar. Ya que Morelia también tiene sus subidas y sus bajadas. Para alguien neófito en este asunto, pues no es tan sencillo. Ok, otra cosa que me llama la atención es cuando mencionas a los soldaditos blancos. A manera de sonar petulante son los Stone Troopers. Pero otra cosa es esto que dices del empoderarme porque quiero, porque puedo. Eso se me hace algo muy interesante y muy chido. Porque nuestro cuerpo
nos da las capacidades de hacer lo que nosotros querramos realmente. No como estas cosas ahorita del empoderamiento, que sí se hace porque yo digo, que si no voy y me planto afuera de este lugar para que las personas que están allá adentro lo hagan, ¿no? El empoderarse viene de uno mismo, de adentro de uno mismo, para poder hacer las cosas. Cuéntanos un poquito de esto. Creo que la bicicleta es una es una vía, no la única, hay muchas, ¿no? Me imagino, pero es una vía para entrar en contacto tanto con el propio cuerpo como con el terreno, con el territorio por el que vas transitando. Y es una manera también de darte cuenta de los límites, como de las posibilidades. De los límites, pues cuando te cansas, ¿no? Las subidas y eso, que le ruegas a la Virgencita para que te eche una bajada o no sé. Pues también de que sí puedes, superarlo, que a veces no importa que te bajes en una subida, pues puedes empujar y eso, pero sí lo puedes hacer, ¿no? Quizás a la otra 2, 3 intentos ya no te bajas, ya lo logras hacer. Entonces es un conocimiento del propio cuerpo, pero también una manera pues de irte fortaleciendo poquito a poco, ¿no? O incluso pues de volverte mañosa, digámoslo así, de la manera en la que te mueves en la ciudad, o un poco más ágil a la manera de reaccionar, en conjunto con los carros, ¿no? De saber por dónde te les vas a meter, por dónde es posible irte también para no estar ahí detrás de ellos, esperando como si fueras un coche más, ¿no? De irte por la orillita, qué sé yo. Un poquito con lo que mencionas del empoderamiento, ¿no? De esto que mencionas. Yo recuerdo que cuando yo aprendí a andar en bici, fue como a los 6 años, 7 años de edad. Y mis hermanos pues siempre han tenido bici. En ese entonces estaba muy de moda el BMX, las bicicletas estas marca Dino y GT y esas cosas. Entonces yo me acuerdo que iba en la primaria, y la primaria estaba cerca de mi domicilio. Y tenía una compañera, Mayra se llama, o se llamaba, ya tiene mucho que no sé de ella. Ella sabía andar en bici y yo no. Te estoy hablando de cuando yo tenía 6 años. Entonces, a mí mis hermanos, porque mis hermanos eran cargaditos y me tiraban carreta, lo que ahora llaman bullying. Esa bella época donde se podía decir todo, aunque no fuera políticamente correcto, y tenía que cuidarse uno el lenguaje porque le ofende a alguien. No, en ese momento, a mí mis hermanos me hacían bullying, pero un bullying sabroso. O sea, me tiraban carro hasta que yo lloraba. Y esa era una de las motivaciones, ¿no? Yo me empoderaba con ese coraje y decía, ¿por qué chingados no puedo andar yo en bici? Y Mayra sí sabe. No tenía que ver con una cuestión machista, porque éramos niños de 6 y 7 años. Pero a mí me pesaba que yo no podía hacerlo. O sea, yo quería hacerlo, pero no podía. Y entonces ya un día un hermano me dijo, órale, pues te presto mi bici, yo te voy a agarrar del manubrio y del asiento y te voy a empujar. Vivíamos sobre el borde del río, aquí el río Grande de Morelia. En ese entonces pues no estaba pavimentada la calle, pues era el bordo literalmente, o sea, era el bordo, eran los márgenes de Morelia. 1, 2, 3 caídas, y viene a lo que tú dijiste al principio casi, el equilibrio, ¿no? Saber equilibrar, saber el movimiento y pedalear y el manejo, tener la bici en tu poder y saber que tú la estás conduciendo, aunque sea en bajadita, es como una satisfacción enorme, algo gratificante, ¿no? Porque ya no estás moviéndote tú simplemente, sino estás moviendo un vehículo, aunque sea mecánico, pero al fin y al cabo es un vehículo que te transporta de un lado a otro. La otra cosa por la que te invité y lo anuncié al principio es que estudias filosofía. Entonces, aquí sí ya vamos a ponernos un poco exquisitos. Vamos a hablar un poquito de qué reflexión puedes hacer tú en este momento. Yo sé que no te avisé ni te anticipé nada de esto, pero es como la pregunta sorpresa para los futuros invitados. ¿Qué reflexión puedes hacer de la bicicleta y la filosofía? Órale, Tony. Quizá podría parecer que no tienen mucho en común, ¿no? Sobre todo porque estamos acostumbrados a una idea de la filosofía, no sé, como una actividad muy abstracta, de los filósofos como alguien encerrados con sus libros, con sus
pensamientos, con los silogismos, no sé, como muy alejada o desprendida de la realidad, ¿no? De las cuestiones terrenas, digámoslo así. Pero precisamente la bicicleta pues nos hace como darle una vuelta de tuerca a esta perspectiva ya pues que en varios aspectos ya ha caducado, ¿no? De la filosofía, y que, bueno, sin embargo, digamos lo que en el imaginario público pues se mantiene, ¿no? Del filósofo, de alguien como Tales, me imagino, ¿no? Que se la pasa como abstracto en sus reflexiones y que no se fija lo que tiene bajo los pies, ¿no? Y se anda cayendo en los agujeros, en los pozos. Quizás ya desde finales del siglo XIX, con filósofos como Nietzsche, se ha asistido a un cambio de perspectiva en la filosofía, ¿no? Nietzsche mismo decía que el superhombre es el sentido de la tierra. Yo creo que la actividad de la bicicleta es una de las actividades que más nos ayudan a conectar, pues tanto con la tierra como con la experiencia o la vivencia del propio cuerpo, ¿no? Que en esas visiones, pues no sé, de corte más platónico, cristiano de la filosofía, pues como que tienden a dejarse de lado, ¿no? Algunas traducciones o algunos comentaristas de San Agustín dicen que él decía que el cuerpo es la cárcel del alma, ¿no? Entonces, ya ves, también tenemos algunas prácticas ascéticas que, bueno, se dedican como a mortificar el cuerpo para lograr un estado de éxtasis, digámoslo así. Bueno, pues en la bicicleta pues también tenemos una práctica del cuerpo, una disciplina del cuerpo, un conocimiento tanto del cuerpo como del espacio, y que nos damos cuenta que no es un espacio como lo pensaba Descartes, ¿no? Descartes, un espacio del plano cartesiano, donde precisamente pues tendríamos, pues, no sé, un territorio todo igual, sin cualidades. En la bicicleta nos damos cuenta de que es precisamente lo contrario, ¿no? Es un territorio accidentado, no es esa cuadrícula del papel como el que tengo acá, ¿no? ¿Cómo se llama? El papel milimétrico, donde puedes ir de un cuadrito a otro y todo está muy, muy perfecto, muy igual. Pues en el ciclismo tenemos la cuestión de los accidentes, ¿no? Los territorios y los accidentes, ¿no? Las montañas, los diferentes tipos de clima de los que ya hablábamos también anteriormente. Creo que la bicicleta es un buen aliciente para la reflexión filosófica, sobre todo para una reflexión de corte vitalista, de corte inmanente, decíamos, inmanente, que es como que tiene que ver con las cosas de aquí abajo, ¿no? No con el mundo de las ideas, sino con el mundo terreno, ¿no? Con el sudor y con la gota gorda, ¿no? Con sudar la gota gorda, con el sudor y la sangre, ¿no? Algo muy físico y muy, no sé, de este mundo, muy horizontal, lo decías tú hace rato, me gustó cómo lo pensabas. Y sí, de horizontal contra de las verticalidades celestes, pero también de lo que se te aparece cuando estás pedaleando, ¿no? El horizonte y todo lo que se te aparece en el plano del horizonte, ¿no? Todo lo que puedes contemplar, no sé, desde las vacas, los perros, las piedras, la tierra misma, los árboles, todo eso. Entonces, pues sí, es como una especie de homenaje a eso, a ser terrestre, ¿no? Y andar por la tierra, rodando. A ser terribles porque somos de la tierra, ¿no? Yo con Mercedes tenemos tenemos, no sé, porque ahí tuvimos unas diferencias intelectualoides, y teníamos o tienen un equipo de bicicleta de montaña, ¿no? Que se llama Bikeloberta, esta cuestión de un poquito jugar con las palabras en inglés y en español. Ya ven la frase esta coloquial que es ya bailó Berta, ¿no? O sea, que algo ya falló, que pues ya está a punto de fenecer, de caer, de algo, ya bailó Berta, pues ya. Entonces el nombre del grupo era así, ¿no?
que diga perdón, ya bailó, ya es como bike, hablar de eso de los egos de los ciclistas? bailó Berta, ¿no? Con ese juego de palabras. Entonces yo siempre les comentaba, porque a veces no querían salir o tenían apatía o querían hacer las mismas rutas. Entonces yo les comentaba siempre, cabrones, los límites de su cuerpo, me refiero a los límites físicos, son los límites de su mundo, así les decía, ¿no? Y a esto siempre como a una manera de burla, ¿no? De llamarlos, pues, cabrones, pónganse a hacer un poquito más. ¿Por qué? Porque, pues, de ellos, a manera de petulancia, sí tengo un poquito más de experiencia en distintas rutas, en distintos lugares, en distintas geografías, como lo que decía Mercedes, en distintas horizontalidades, ¿no? Del horizonte que lo ves a lo lejos. Entonces, es esto, ¿no? O sea, yo también, andando en bici, o lo que la bici me ha dejado a mí de reflexión, no sé si sea filosófico, porque también el mote filosófico como que pretendemos que sea mucho y que englobe cosas así muy abstractas, como lo que mencionabas. Yo lo prefiero llamar como reflexivo poético, aunque sea filosófico, pues, pero es como una cuestión poética, cuando vas sudando la gota gorda y ves unos paisajes hermosos, ¿no? Una puesta de sol, el pino, Rodando por la noche, que igual a ti te ha tocado más, y que sientes lo siniestro, que es una experiencia estética también, ¿no? Cercana al miedo podría ser, o quizás, ¿no? Un poco que estás en el bosque, así que está oscureciendo, que viene la tormenta, pues no sé, parece que estás en algún cuadro del romanticismo, ¿no? Ahí es cuando te das cuenta de que verdaderamente eres finito, ¿no? Porque hace poco con un amigo hicimos una ruta, estamos en una ruta, Jorge, saludos, y ya veníamos cansados de la ruta porque fue una ruta muy difícil que estamos trazando. Ya veníamos cansados y agotados y eran como las 4 de la tarde. Y de repente empecé a ver que había unas nubes allá negras a lo lejos, ¿no? Y dije, chinga, hoy viene la lluvia. Pero eran unas nubes con electricidad, ¿no? Y los rayos a cada ratito, ¡pa! ¡pa! Pues en ese momento yo también sentí un poco de temor porque dije, chingado, no me voy a caer un rayo, ya me quiero ir a mi casa. Y ya de repente vino una bajada muy técnica, ya llegamos. Andar en bici es poético, es muy poético, es una de las cosas más poéticas que existen en esta vida y que valen la pena vivirse porque llegas a lugares, bueno, también caminando lo puedes hacer, pero en bici es esto que te comentaba de cuando yo aprendí, es que traes una máquina, tú manejas la máquina. En algún momento lo escribiré o lo haré, es como la comparación con el centauro, ¿no? Ya ves que el centauro es con cuerpo de hombre y cuerpo de caballo. Eso es la bicicleta para mí, en cierto momento es eso, porque tú te subes y tú manejas y vas explorando y vas llegando a lugares y llegas a la tiendita y te echas una cerveza o te echas un agua, pero es la contemplación de uno mismo, del otro y de lo que está afuera, ¿no? Por eso les decía en ese momento, los límites de tu cuerpo son los límites de tu mundo, y sí lo dice Mercedes, citando un poquito a Wittgenstein, que él decía, los límites de tu lenguaje son los límites de tu mundo, ¿no? Pero yo traspolándolo como buen pirata y mexicano que soy, pues es eso. Entonces, pues aquí inicia el diálogo, lo cortamos, ¿o qué puedes aportar más, Mercedes? A la hora de pensar las relaciones entre la filosofía y bicicleta, de que quedara como en una cuestión pues muy abstracta, ¿no? De que pues solamente en estas cuestiones que dije de la corporalidad y del paisaje, o sea, que pareciera que estás como tú solo con el paisaje, porque pues no es así. Sabemos que dentro de esta cuestión del ciclismo pues se dan muchísimos grupos. Allí nosotros que bueno ya éramos amigos desde antes, pues este grupo de los Bertas que mencionas, pues se nos ocurrió como formarlo porque resulta que coincidimos en el tiempo en que más o menos todos adquirimos una bicicleta de montaña, que sería como para el 2014, 2015, ¿no? Bueno, comenzamos a rodar, los primeros que salieron fueron nuestros amigos, Adrián y Gladys, fueron al reto de Pátzcuaro sin saber. Recuerdo que Adrián traía cargando un mochilononón así pesadísimo, porque pues no sabía, no
no dimensionaba la joda que era, la chinga que era, ¿no? De los como 65 kilómetros, pero que wow. Y bueno, a partir de ahí ya comenzamos a salir nosotros. Nuestro primer reto fue el de Tacámbaro, que fuimos, eran como 85 kilómetros, ¿no? Tacámbaro. Bueno, a partir de allí hemos seguido, ¿no? Y que sea mucho pues la cuestión de amistad, pero también luego de que yo le doy más, que tú le das más, que me imagino que también es como común en varios de los grupos ciclistas, ¿no? Que luego salen pues los coach a decir, no, pues son unos mediocres y así, ¿no? Pero bueno, hay pues de varios, ¿no? Nosotros decimos que vamos pues a dominguear y a disfrutar del paisaje y tampoco, pues sí, en ocasiones no nos exigimos demasiado, quizás como tú, pero bueno, tampoco es una cuestión de egos, ¿no? Pues no es una cuestión de egos, simplemente pues era como una invitación, ¿no? De que disfrutaran esta poética. Yo creo que sí, así se va a quedar como esta poética de uno mismo frente al mundo, ¿no? Y sentirse desnudo. Esa era mi invitación. Algunos lo tomaron mal, algunos lo tomaron bien, algunos me ignoraron. No importa, no pasa nada. Ya en el camino te vas encontrando con más gente que te va exigiendo más y te va exigiendo más y te va exigiendo más. Y pues es eso, ¿no? Te encuentras donde tienes que encontrarte en el momento adecuado. Por eso te menciono que es muy poético. Pues yo creo que ya hasta aquí la vamos a parar. La discusión obviamente va a seguir ahorita que apaguemos el micrófono. Pero esto ya es entre nosotros. Agradezco a las personas que quieran unirse, que quieran escuchar esto. Vamos a seguir subiendo más podcasts, a tener más invitados, a hablar más acerca de temas de bicicletas, de otros temas. Buenas noches, descansen, bye.